Buenos días, hoy trabajaremos el tema sobre hidrocarburos, sus propiedades físicas, químicas, métodos de obtención. Son compuestos orgánicos, son los compuestos más simples, pueden ser considerados como las sustancias primordiales de los cuales provienen todos los demás compuestos orgánicos. Podemos decir que son la base de la química orgánica. Están constituidos solamente por dos tipos de elementos, que son el carbono y el hidrógeno, de allí su nombre de hidrocarburo. De modo general, estos se pueden presentar en la naturaleza de dos formas diferentes, en formas abiertas, que es lo que inicialmente vamos a estudiar, y en formas cerradas. Pueden ser a su vez lineales, ramificados, y atendiendo a la naturaleza de los posibles enlaces que se puedan dar entre carbono e hidrógeno, se clasifican en dos tipos, aromáticos, alifáticos, y dentro de estos podemos tener saturados y hidrocarburos insaturados, llamados también no saturados. Entonces, para quedarnos ya con conceptos fijos, podemos decir que los hidrocarburos son la base de la química orgánica, están constituidos por carbono e hidrógeno. A su vez, estos hidrocarburos pueden ser lineales, ramificados o de cadenas cerradas. Vamos a verlos comúnmente conocidos con el nombre de alifáticos, primeramente, que es un nombre clásico. Estos pueden ser a su vez hidrocarburos saturados como los alcanos, hidrocarburos no saturados como los alquenos y alquinos. Acá podemos ver esta clasificación que vamos a hacer inicialmente de los hidrocarburos ramificados. Los alcanos se caracterizan porque tienen un enlace simple. Este enlace, recordando, es un enlace fuerte y se llama sigma. Los alquenos se caracterizan porque tienen un doble enlace o más, y tiene un enlace sigma, que es un enlace fuerte, y un enlace débil, que es el enlace pi, que es cuando hay una reacción, se rompe el enlace pi, es el que suele romperse. Luego tenemos los alquinos, que presentan triple enlace, puede ser más de uno, y tiene dos enlaces pi y un enlace sigma. Hidrocarburos saturados o alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Presentan enlaces sencillos, ya sabemos que es el enlace sigma, y tienen esta hibridación sp3. Esto también ya lo hemos visto anteriormente, así es que no nos vamos a detener. Los hidrocarburos saturados se pueden definir como aquellos hidrocarburos en los que todos sus carbonos tienen 4 enlaces simples, considerándose el metano el primero de todos ellos, el más básico. Tiene un solo carbono, 4 hidrógenos. Es donde podemos ver también la tetravalencia del carbono. Ya sabemos que la fórmula general es C, que es el carbono N, número de carbonos, hidrógeno, y el hidrógeno tiene 2N más 2. Quiere decir que con esta fórmula yo puedo desarrollar y plantear todos los compuestos alcanos que quiera, solamente introduciendo en la N el número de carbonos de los cuales yo voy a tratar. Por ejemplo, si quiero formar el eteno tiene 2 carbonos, entonces serían 2 carbonos. El hidrógeno va a ser 2 por 2, 4 más 2, 6. Quiere decir que la fórmula del eteno sería C2H6, donde N es el número de carbonos del compuesto y el sufijo o y su terminación va a terminar en ano. Los alcanos tienen esa característica. Hidrocarburos saturados. El término saturado significa que cada carbono se encuentra unido en forma covalente a otros 4 átomos mediante enlaces sencillos, que son los enlaces sigma.
Los alcanos, también llamados parafinas, antiguamente se les llamaba parafinas, por su poca afinidad, porque son bastante estables. Su representación general es R, donde es el radical acompañado de la H. Su fórmula general ya la hemos visto, es CnH2n más 2. Estamos hablando de los alcanos. Son hidrocarburos acíclicos. No tienen ciclos en su cadena, y saturados porque tienen el máximo número posible de hidrógenos. Contienen enlaces simples exclusivamente. Acá vemos, por ejemplo, la gasolina. La gasolina es un alcano y es de los alcanos más importantes, ¿no? Las gasolinas, por eso decimos que generalmente son combustibles, como ustedes bien han dicho también, que los líquidos son combustibles, gasolinas, los gaseosos vienen a ser gases. Por ejemplo, el gas butano, que es el gas, es un gas, el gas propano, que es el gas doméstico, que el que consumimos en las cocinas. Vamos a ver ejemplos. El primero es el metano, lo vemos acá, un solo carbono, 4 hidrógenos, se llama metano. El que sigue tiene 2 carbonos, ya sabemos cómo se forma, 2 carbonos, por 2, 4, más 2, 6, ahí está el 6 del etano. Luego tenemos el propano, que es 3, por 2, 6, más 2, 8. El butano, 4 carbonos, 4 por 2, 8, más 2, 10, y así sucesivamente se forman los hidrocarburos. Esta es su fórmula molecular. No tenemos el hexano, heptano, octano, nonano, decano, y vemos, estudiantes, de que acá lo que se pone es un prefijo que me va a dar el número de carbonos con la terminación ano en cada uno. Acá tenemos una estructura del butano, si ustedes pueden ver una estructura ya desarrollada, donde los grises vienen a ser los carbonos, 4 carbonos. El primer carbono tiene 3 hidrógenos, el segundo tiene 2, el tercero tiene 2 y el cuarto tiene 3. Nomenclatura de los alcanos, esto es muy importante. Los alcanos se nombran con la terminación ano y los 4 primeros compuestos de la serie reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. A partir de 5 átomos de carbono, los nombres se derivan del prefijo griego o latino penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca. Entonces acá tenemos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y así sucesivamente. Tenemos su fórmula molecular o global y la fórmula estructural o semidesarrollada, ¿no? Alcanos, nomenclatura YUPAC. Lo vamos a aprender bien acá una vez que aprendemos esto, pues lo aprendemos para todos los hidrocarburos. Regla número 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud. Si 2 cadenas tienen la misma longitud, se toma como principal la más ramificada. Tenemos los ejemplos. No tenemos un primer ejemplo donde hemos comenzado a numerar la cadena en forma horizontal, pero de la parte de abajo, y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos hasta 7. ¿Cómo se llamaría esto? He escogido la cadena más larga porque alguien pudiera decir, ¿y por qué no lo hacemos en forma horizontal? La cadena de arriba y solamente tendría 4. 1, 2, 3, 4, 5 y las ramificaciones. Sin embargo, si yo tomo la cadena horizontal, pero empezando de abajo, voy a tener una cadena más larga. En el carbono 3, si ustedes observan, hay un radical, hay una ramificación. Es el radical metil, por lo tanto se llama 3-metilheptano. En el segundo ejemplo, hemos comenzado a numerar la cadena por la parte de arriba. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que también sería la cadena más larga, porque si tomo
solamente la horizontal de la parte de abajo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, pues más o menos podría escoger cualquiera de las dos realmente en este caso. Bien, vamos a ver las ramificaciones entonces. Dice que en el carbono 3 tengo el radical etil. En el carbono 2, aquí está el carbono 2, tengo el radical metil. Pero también en el carbono 5 tengo radical metil. Por lo tanto, ¿cómo se llama este compuesto? Voy a colocar el número del carbono y luego el radical, pero por orden alfabético. Entonces digo, en el carbono 3 tengo el radical etil. La E es antes que la M, por eso va primero que el metil. 3 etil, 2,5 dimetil, porque hay dos, uno aquí y otro aquí. Están en negro los radicales están en negro. Entonces se llamaría 3-etil 2,5 dimetil hexano. Se trata de 6 carbonos como lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Regla 2. La numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Claro, ¿por dónde empiezo yo? Pues donde veas una ramificación, donde veas un radical, al extremo más cercano, por ahí empezamos a numerar. Entonces la numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Si por ambos lados hay sustituyentes a igual distancia de los extremos, se tiene en cuenta el resto de sustituyentes del alcano. Regla 3. El nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes. Lo que hemos dicho, primero van a ir los radicales, ¿no? Ordenados alfabéticamente y precedidos de sus respectivos localizadores, o sea, precedido de los números. Para terminar, se indica el nombre de la cadena principal. Uso de nomenclatura para nombrar compuestos. Primero identificamos la cadena principal, lo que hemos dicho. Entonces acá empezamos a numerar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ubiqué la cadena principal que está remarcada con azul. ¿Qué sucede si alguien dice, bueno, yo puedo nombrarlo aquí, en la cadena totalmente horizontal? Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay uno menos, por lo tanto vamos a considerar esta la cadena principal, que es la que tiene mayor número de carbonos. Está ubicada y está con sus localizadores respectivos. ¿Por qué he empezado a numerar con uno del lado, mirando la pantalla del lado derecho? Porque allí es donde ya hay sustituciones. O sea, en el carbono 2 ya tenemos sustitución. Por lo tanto, por eso empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Cadena más larga. He colocado los localizadores. Ahora voy a ver las extensiones. ¿Qué radicales tengo? En el carbono 2 tengo el radical metil. Luego sigo en el carbono 4, también tengo un radical, que es el radical etil. En el 6 tengo dos radicales metil. Entonces ya están ubicados. ¿Cómo se nombra esto? Empiezo por orden alfabético. 4-etil primero. 2,6, en el carbono 2 tengo un metil, y en el 6 tengo 2, por eso he puesto 2,6,6 trimetil, 3 radicales octano. Ejemplos, más ejemplos. Entonces yo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, cadena más larga, facilísimo. En el carbono 3 tengo un radical metil y en el carbono 4 tengo otro radical metil. ¿Cómo se va a llamar esto? 3,4-dimetil heptano. Segundo ejemplo, ubico la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Luego que he ubicado la cadena más larga, veo que hay un
radical en el carbono 3. ¿Cómo se llama esto? 3-metilpentano. Vamos a ver ahora las propiedades físicas de los alcanos. Son apolares, insolubles en agua, no se solubilizan en agua. El agua es polar, por eso es que estos no pueden solubilizarse en el agua. Sin embargo, son solubles en solventes orgánicos como el éter, cloroformo, benceno, gasolina, tíner, etcétera, etcétera. Son menos densos que el agua, por eso flotan. Un ejemplo típico, cuando se derrama el petróleo en el mar, flota, impide el paso de la luz y mata muchas especies vivientes debajo. Son incoloros, inodoros e insípidos. Son inodoros cuando están puros, ¿no? Porque hay veces ya cuando tienen cierta cantidad de otros componentes, pues tienen olor y también los colorean para distinguir, por ejemplo, la gasolina, el querosene, el diésel, los colorean para poderlos distinguir. Sus puntos de ebullición aumentan con el largo de la cadena lineal del número de carbonos. Es lógico, ¿no? Tiene menor punto de ebullición el metano que el propano, por ejemplo, ¿no? Mientras más carbonos tienen, aumenta el punto de ebullición. Los isómeros ramificados tienen puntos de ebullición menor que los isómeros lineales. También es lógico, por ejemplo, tiene un punto. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? Contamos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el hexano. Y veo su isómero. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Los dos son isómeros de ramificación, si recordamos. Son los mismos, nada más que este tiene 2 ramificaciones. Este se llama hexano y este se llamaría 2,3-dimetilbutano. Entonces, ambos son isómeros. Sin embargo, el hexano tiene un punto de ebullición más alto que el 2,3-dimetilbutano. Propiedades físicas todavía, los primeros 4 de la serie son gases, del término C5 al C16 son líquidos y del C17 en adelante son sólidos. Son incoloros, ya hemos dicho, generalmente sin olor, insolubles en agua, son buenos disolventes orgánicos, sus puntos de ebullición, fusión y densidad aumenta a medida que se incrementa el peso molecular, o sea, aumenta a medida que crece el número de carbonos. Vamos a ver las propiedades químicas, que es algo que nos interesa mucho. Muy pocas sustancias químicas reaccionan con los alcanos a temperatura ambiente. ¿Por qué? El alcano es muy estable, son compuestos bastante estables, porque tienen un simple enlace y porque se saturan entre ellos, tienen una configuración electrónica estable. Por eso es que son bastante, no reaccionan ante otros elementos o compuestos. Estos no reaccionan con el agua, no reaccionan tampoco con ácidos fuertes concentrados, bases fuertes, metales activos, agentes oxidantes, realmente son inertes con respecto a la mayoría de los reactivos. Solo existe un número limitado de reacciones químicas que pueden llevarse a cabo en los alcanos. Vamos a ver cuáles son. La primera es la combustión. Hemos dicho que los hidrocarburos todos combustionan. ¿Qué productos voy a tener de una combustión de un hidrocarburo? Vamos a hablar de una reacción ideal siempre, salvo que se diga lo contrario. En una reacción ideal, los productos de combustión son el CO2, el agua y la liberación de energía, ¿ya? Entonces, vamos a ver combustión de los alcanos. Tenemos que los productos siempre van a ser CO2 y agua cuando la reacción es completa. Entonces acá tenemos una reacción general, que esta es una fórmula general de los alcanos. Un alcano dice que cuando reacciona con el oxígeno va a combustionar, me va a dar CO2 más agua, reacción general. Vamos a ver ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el metano. El metano cuando reacciona con el oxígeno me da CO2 y agua. Esta reacción
tiene que estar balanceada. Por lo tanto, voy a empezar a balancear y digo, un carbono, 4 hidrógenos. Acá solamente tengo uno, le pongo 2. 2 por 2, 4, completo. Entonces voy a ver ahora los oxígenos. Acá tendría 2 y 2, 4. Por eso coloco el coeficiente delante del oxígeno molecular. Para la reacción de combustión siempre hay que colocar oxígeno molecular. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo estamos poniendo el butano. El butano va a reaccionar con el oxígeno y me va a dar CO2 más agua, siempre. Voy a balancear la reacción. Acá tengo 4 carbonos, acá solamente uno, entonces coloco el 4, balanceado. Acá tengo 10 hidrógenos y en esta parte solamente tengo 2, por lo tanto voy a colocar el 5 por 2, 10, balanceado. Acá tendría 5 oxígenos más 4 por 2, 8. 8 más 5, 13 oxígenos. Pero acá lo tengo al estado molecular, entonces voy a poner 13 medios y la reacción estaría balanceada. Por lo tanto, un alcano cuando reacciona con un oxígeno me va a dar como producto de combustión el CO2 más agua y estas reacciones deben estar balanceadas. ¿Ya? Más ejemplos, lo igual, combustión completa, acá está un poco más clara. Decíamos que el metano reacciona con el oxígeno, me va a dar CO2 más agua y energía, que es la forma como la plantean. Y una combustión incompleta, vamos a tener el metano, generalmente es cuando los productos no están debidamente tratados, por ejemplo, en los automóviles generan combustiones incompletas. Acá tenemos el metano que reacciona con el oxígeno, me va a dar CO, que es el hollín, es el monóxido, es venenoso, una persona se puede morir aspirando monóxido de carbono, me va a dar el CO2 y el agua. Igualito, tengo que balancear la reacción. Acá tengo un carbono de arranque, acá tengo uno, tengo dos, entonces, pero voy a tener que multiplicarlo, 2 más 2, 4, acá le pongo 4, listo, 4 carbonos, luego voy a ver 4 por 2, 8 hidrógenos, acá tengo 8 por 2, 16. Ojo. Por favor, esta reacción no, se olvidan, ni la vean. No está balanceada, yo la balancearé después y se las voy a hacer llegar. Halogenación de alcanos. Habíamos dicho que las reacciones que puede dar un alcano es una primera reacción de combustión, que ya hemos visto, y vamos a ver que también los alcanos se pueden halogenar. ¿Qué quiere decir halogenar? Quiere decir cuando yo voy a introducir un halógeno en una molécula de alcano. Un halógeno puede ser el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, ¿de acuerdo? Acá tengo un alcano, en este caso es el metano en fórmula desarrollada. Cuando lo hago reaccionar con un cloro molecular, como vemos, este cloro se va a introducir en la molécula y voy a tener un cloruro de metilo. Al entrar este cloro, desplaza este hidrógeno, lo desplaza, porque no pueden, por ley de conservación de la materia, dos cuerpos no ocupan el mismo espacio. Entonces acá este cloro desplaza al hidrógeno, lo saca y se introduce. Por lo tanto, me va a quedar un cloro que no ha reaccionado y el hidrógeno que ha sido desplazado. Entonces, el producto de esta reacción, de este metano más cloro molecular, me va a formar un cloruro de metilo. Metilo viene a ser el radical.
me queda como subproducto el ácido clorhídrico. Estas reacciones son muy importantes, estudiantes, porque yo puedo hacer problemas con esto. Yo puedo plantear y decir, calcular la cantidad de cloruro de metilo que se genera a partir de 200 gramos de metano en reacción con cloro molecular. Entonces yo puedo resolver y calcular cuánto de cloruro de metilo se forma. Además también podría calcular el subproducto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir y vamos a ver una segunda reacción de halogenación. En este caso también tengo el metano, que va a reaccionar con el bromo molecular. Lo mismo, el bromo desplaza al hidrógeno y entra el bromo, se forma el bromuro de metilo y como subproducto voy a tener el ácido bromídrico. Ahora, ¿yo puedo hacer una dihalogenación? Pues claro que puedo hacer, porque acá he hecho una monohalogenación. Si yo hago una dihalogenación, no se va a desplazar solamente un hidrógeno, sino que se van a desplazar dos hidrógenos. Y el producto acá va a ser hidrógeno molecular y acá voy a tener dos bromos. Entonces esto se llamaría un dibromuro de metilo más hidrógeno molecular. Continuamos. Acá está más claro lo que estaba diciendo. Vamos a ver la monohalogenación. Tenemos el etano con el bromo molecular. Desplaza uno y voy a tener el ácido bromídrico. Acá va a haber el desplazamiento de dos bromos, como ustedes lo ven, dos bromos. Aquí está. Y voy a tener el dibromoetano y hidrógeno molecular. Ahí. Vamos a ver ahora cómo obtengo yo los alcanos. Los alcanos los vamos a obtener en la industria a partir del petróleo crudo y del gas natural. O sea, son productos de la petroquímica. Y en el laboratorio vamos a obtenerlo de alcoholes en reacción con ácidos hidrácidos. Vamos a ver la reacción del alcohol con el ácido hidrácido. Acá yo tengo un alcohol, CH3OH. Este viene de metano, por lo tanto es el metanol. Este metanol va a reaccionar con dos moléculas del ácido yohídrico. Entonces, como ustedes ven acá, se va a formar el agua, este hidrógeno se suma al CH3 y se convierte en metano. Aquí está, se convierte en metano. O sea, observemos la parte que está delineada en azul, por favor, donde se ve la formación del agua como subproducto. Este hidrógeno suma acá y se hace el metano y quedan el yodo molecular. Entonces, cuando yo hago reaccionar un alcohol con dos moléculas de ácidos hidrácidos, me va a dar el alcano correspondiente al alcohol, más agua, más yodo, en este caso más yodo molecular. Entonces tenemos metanol más dos moléculas de ácido yohídrico, me va a dar metano más agua más yodo molecular. Otra reacción, tenemos el alcohol etílico que se va a convertir en etano, entra una molécula. Acá tenemos una molécula. ¿Y qué me va a quedar como subproducto? El ácido hipocloroso. ¿Cómo también puedo? Segunda forma de obtener un alcano. Primero, por deshidratación de alcoholes. Segundo, por halogenación de alquenos. Acá tengo un alqueno. Acá tengo este alqueno que tiene doble enlace, que va a reaccionar con el hidrógeno en este caso, y que voy a hacerle como reactivo, un catalizador, puede entrar el platino o el paladio. Esta reacción de los alquenos
lo que va a hacer es sumarse un hidrógeno. Estoy haciendo reaccionar el alqueno con el hidrógeno. Entonces se va a sumar y se va a formar el alcano correspondiente. Alqueno, en este caso es el eteno que se va a hidrogenar con esta molécula de hidrógeno molecular, se suma y me forma el alcano correspondiente. En este caso sería un etano. Acá tenemos un propeno, también le voy a agregar el hidrógeno molecular, aquí está, se rompe el doble enlace porque se van a romper y se suman los hidrógenos. Segunda forma de obtenerlos. Acá está el método de obtención de Wurtz. Se parte de un halogenuro de alquilo. Esta es la fórmula general, pero es mejor entenderlo con el ejemplo, porque cuando yo veo acá estas R's, de repente no me entienden. Es la fórmula general, pero por favor, yo les voy a explicar en el ejemplo que es mejor. Entonces para obtener también un alcano, podemos partir de un halogenuro de alquilo en reacción con metales alcalinos, por ejemplo, sodio. Acá yo tengo un yoduro de metilo, ustedes lo ven acá. Yoduro de metilo, yodo y radical metil hace yoduro de metilo. Este yoduro de metilo va a reaccionar con el sodio metálico y lo que hace es, se desestabiliza la molécula, se desestabiliza esta molécula, tienen que entrar dos, de arranque entran dos, no es por balanceo. Yo voy a colocar 2 moléculas de yoduro de metilo, ¿de acuerdo? Desde el principio. No es por balanceo que voy a colocar este 2 acá. Parto de 2 moléculas. Entonces, el sodio desestabiliza la molécula de tal forma que se abre y se queda como metano. Y como subproducto me va a quedar el yodo con el sodio para formar yoduro de sodio. Entonces acá tendría etano más 2 moléculas de yoduro de sodio. Vamos a ver el balanceo de la reacción. Entonces, primero los metales. Acá tengo un sodio. Acá tengo un sodio. Todavía ahí me quedo. Luego tengo acá 2 radicales metil. 2 radicales metil. Perfecto. Tengo 2 yodos. Acá recién pongo el 2. 2 yodos. Entonces, esto hace 2 sodios y coloco el 2 acá y tendría 2 sodios. Y la reacción estaría balanceada. Un segundo ejemplo. Voy a partir de 2 moléculas, en este caso son 2 carbonos, o sea, es el radical etil, ¿Cómo se llamaría entonces? Bromuro de etilo. Voy a partir de 2 moléculas de bromuro de etilo que van a entrar en reacción con este sodio metálico. El sodio desestabiliza la molécula de tal forma que se va a formar acá 2 moléculas, en este caso se va a formar 2, ¿qué me va a formar? Tendría 2 por 2, 4, me va a formar un butano, acá en el ejemplo de arriba era el metano, pero como era 2, se formaba el etano. Acá tengo 2 etil, pero como son 2, se va a formar el butano. Muy bien, tengo el butano, este bromo se va a juntar con el sodio, entonces me va a dar butano más 2 moléculas de bromuro de sodio. El balanceo es exactamente igual al de arriba, o sea, empiezo, acá tendría un sodio, acá un sodio de arranque, todavía no el 2, cuento los carbonos 1, 2, 3, 4, acá tengo 2 por 2, 4, hidrógenos, 2 por 3, 6, más 2 por 2, 4, 10, acá tendría 3, 6, 8, 10. Tengo 2 bromos, pongo el 2 y también se hacen 2 sodios, 2 sodios. El mismo ejemplo visto de diferente manera.
Es exactamente tal cual lo de arriba, nada más de que se ha planteado de otra forma, pero es lo mismo. ¿Qué es un radical de alquilo? Estamos hablando mucho de radicales, entonces debemos saber qué es un radical de alquilo. Un radical alquilo es una entidad molecular inestable, totalmente inestable. Es un alcano que ha perdido un hidrógeno. Los alcanos son estables, pero los radicales de alquilo son inestables. Entonces, un radical alquilo es una entidad molecular inestable derivada de un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno y ha quedado con un electrón desapareado o impar. Se forman por ruptura homopolar, normalmente producidas por altas temperaturas o por luz ultravioleta. Vamos a ver. Del metano yo voy a hacer el metil o metilo, como quieran llamarlo. Este metano pierde un hidrógeno y se convierte en un radical metilo-metilo con su enlace. Por eso es inestable, porque está listo para juntarse con otro compuesto. Acá tenemos el etano, 2 carbonos. Pierde un hidrógeno y se convierte en el radical etil. Acá tenemos el propano, pierde un hidrógeno y se convierte en el propil, el butano en butil y así sucesivamente. Entonces, estos vendrían a ser los radicales de alquilo. Se llaman así, radicales de alquilo. ¿Cómo se forman cuando un alcano pierde un hidrógeno? Acá tenemos más ejemplos, igual, el metil, el etil, propil, butil, pentil, isopropil, e inclusive con ramificaciones, ¿no? Bien, esto sería todo lo de los alcanos. Por favor, ¿hay alguna pregunta sobre los alcanos? Yo el material lo voy a colgar, no sé si ya lo he colgado, lo voy a colgar para que tengan la referencia, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, por favor, si no para continuar con alquenos y alquinos. Ingeniera, disculpe, ¿me podría explicar de la halogenación de los alcanos? No le entendí bien esa parte. Ya, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver la halogenación de los alcanos. Los alcanos solamente tienen dos tipos de reacciones químicas, ¿ya? Solamente tienen dos tipos. Hemos visto que tienen la combustión y tienen la halogenación, ¿ya? La halogenación quiere decir cuando yo en una molécula de un alcano voy a introducir un halógeno, pero mediante una reacción química. Entonces, los halógenos, para recordar, los que más se utilizan en la química orgánica son el cloro, como está acá, cloro molecular, bromo molecular, yodo molecular y flúor molecular. Son los halógenos que más se utilizan. Bien, entonces, ¿cómo se hace la halogenación? Se llama halogenación por sustitución. En este alcano, que se trata del metano, yo voy a sustituir uno de sus hidrógenos. El halógeno desestabiliza la molécula y la convierte en un radical. Sale el hidrógeno y entra el cloro. Entonces, ¿qué se forma? Cloruro de metilo. Y como subproducto, este hidrógeno que sale se une al cloro que resta, que está quedando, y se formaría el cloruro de hidrógeno, conocido también con el nombre de ácido clorhídrico. En el segundo ejemplo tenemos el metano también, pero que esta vez va a reaccionar con el bromo, y el bromo desestabiliza la molécula, saca uno de los hidrógenos, esto se convierte en el radical metil, que donde entra el bromo y se formaría el bromuro de metilo, bromuro de metilo. ¿Qué me está sobrando? Un hidrógeno y me está sobrando un bromo, ¿ya? Y acá me está dando
ácido bromídrico o también bromuro de hidrógeno. Como le quieran llamar, los dos nombres son válidos. La halogenación de un alcano puede ser una monohalogenación cuando solamente voy a reemplazar o sustituir un hidrógeno, o una dihalogenación cuando voy a sustituir dos hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos la monohalogenación. Acá tenemos una monohalogenación y acá tendría una dihalogenación donde este bromo entra, saca un hidrógeno y se posesiona acá. El que queda, saca el hidrógeno y se posesiona acá. Yo tendría un dibromo etano y acá me quedaría un hidrógeno molecular. Como les decía, este 2 yo lo pegué, se ha bajado, acá era el 2, no existe ahí el bromo, no existe, no puede existir. Entonces, voy a chequear la diapositiva y este 2 es acá. Bien, hidrógeno molecular, no bromo, no puede existir acá. Esto sería una dihalogenación y esta sería una monohalogenación. No sé si con eso está claro. Sí, sí, ingeniera, está claro. Profesora, disculpe, A ver, ¿no habrá un error en el bromoetano? sí, hay un error porque hay un hidrógeno más. O sea, las diapositivas se las voy a corregir, niña, y se las voy a enviar. Es que son diapositivas que están hechas, y hago parches, y a veces los parches se me mueven. Pero sí hay un error. ¿Quién fue la que me preguntó, por favor? Karelin, Pauca. Ya, sí, Karen, tienes razón, hay un error. Ya, O sea, gracias. hay un hidrógeno más ahí, hay que sacarlo el hidrógeno, eso lo voy a corregir para enviarles. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, disculpe, no se le escucha.
Ya, con razón, ustedes no me habían escuchado lo que yo les preguntaba y les había preguntado si querían 5 minutos, pero creo que no. Entonces vamos a compartir, ¿ya? Ahora sí Ya, me listo. escuchan, ¿no? Sí, sí, Sí sí, la se lo escucho. escuchamos. Ya. Mm, mm. Bien, vamos a ver hidrocarburos no saturados. Dentro de los no saturados están los alquenos que tienen doble enlace y los alquinos que tienen triple enlace. Son llamados no saturados o insaturados. Tienen menos estabilidad que los alcanos. Vamos a empezar con los alquenos. Les decía que acá la primera estructura de los alquenos es el eteno, que tiene 2 carbonos, un doble enlace, y que se debe cumplir siempre la tetravalencia, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Tiene que darse la tetravalencia, segundo carbono 1, 2, 3 y 4. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula, carbono-carbono. Tienen la terminación eno. Presentan doble enlace, un sigma y un pi. La hibridación sp2. Fórmula general, CnH2n. Ya sabemos que la N es el número de carbonos. Por ejemplo, el eteno, que es el primero, tiene 2 carbonos, 2. Entonces acá sería 2 hidrógenos, 2 por 2, 4. Entonces tenemos 4 hidrógenos. Es así como los formamos. Se emplea frecuentemente la palabra olefina como sinónimo. Alquenos llamados también olefinas. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido 2 átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre los 2 carbonos. Algunos ejemplos. Tenemos el eteno, que tiene 2 carbonos, un doble enlace. Por lo tanto, si acá ya tengo 2, solamente tendría que colocar 2 hidrógenos y tenemos el eteno. Luego tenemos el propeno, 1, 2, 3. Va el doble enlace y cuento también los hidrógenos, ¿no? Acá hay 2 y 2, 4. Acá tengo segundo carbono, tengo 2, 3 y el enlace de acá 4. Y el último 3 más 1, 4. Tenemos el buteno o but-2eno, como lo quieran llamar. Te está diciendo que en el carbono 2 está posicionado el doble enlace, el but quiere decir 4, 1, 2, 3, 4, y sería el but-2eno, llamado también 1, 2, 2-buteno, cualquiera de los dos sirve. Acá tengo cuántos carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, acá sería el pent, 1-eno, llamado también penteno. Acá tenemos el penta 1,3-dieno. Ahí fíjense, hay 2 dobles enlaces, 2 en el carbono 1 y en el carbono 3. Por eso dice penta 1,3-dieno. Acá tenemos un alqueno de 7 carbonos, como están numerados o localizados, ya ustedes lo ven, pero tiene 1, 2, 3 dobles enlaces, por lo tanto sería un hepta, 1, 3, 5, trieno. Podemos ver la estructura de un alqueno, tenemos el doble enlace, sobre todo para ver sus ángulos, su estructura de hibridación, nomenclatura. Vamos a hacerlo, la nomenclatura, vamos a dar las normas, las reglas,
para poderlo entender rápidamente, porque ya lo hemos visto también en los alcanos. La nomenclatura de Yuppach, así como los alcanos, sugiere una serie de pasos a seguir para nombrar a un alqueno. Tenemos que seguir las reglas. Paso 1. Seleccionar la cadena continua más larga de carbonos que contenga todos los dobles enlaces. ¿Puede haber más de uno? Sí. Muy bien. Entonces, ahora en rojo está ubicada la cadena más larga que contiene los dobles enlaces. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. ¿Podría considerar esta? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También la podría considerar. Cualquiera de las dos puede ser considerada para trabajar. En este caso hemos cogido la que es más difícil aparentemente, pero se puede considerar solamente la cadena horizontal, sí, o la cadena en curva que está punteada o rayada en rojo. Seleccionar la cadena continua más larga, ya hemos dicho que también podía ser esta, cualquiera de las dos. Numerar la cadena empezando por el extremo más cercano al doble enlace. Ubico el doble enlace, está aquí, y comienzo a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ubicando. Acá está la numeración, del 1 al 10, ¿de acuerdo? Está numerado, he ubicado la cadena más larga por lógica. La otra tenía el mismo número de carbonos, pero no era tan lógica. Acá se ve más claramente. Siempre hay que dejarse llevar por la lógica también. Identificar la posición y el nombre de los radicales. Una vez que he ubicado la cadena más larga, que he colocado los numeradores o localizadores, veo la ubicación del doble enlace y de los radicales, como indican las flechas. En el carbono 3 el doble enlace, en el carbono 6 voy a tener 2 radicales, en el carbono 9 también tengo un radical. Está más ubicado, si ustedes lo ven, ahora está en verde todos los radicales para que lo puedan observar. ¿Cómo se llaman? Una vez que he ubicado los radicales, voy a nombrar, este es el butil, que tiene 4 carbonos, este es el isobutil y el metil, y el doble enlace que está bien ubicado, ¿no? Muy bien. Seguimos. Nombrar los sustituyentes en orden alfabético indicando su posición en la cadena, separando con un guión, finalizar el nombre con la extensión de la cadena, indicando la posición del doble enlace, el prefijo del número de carbonos y la terminación en. Muy bien. ¿Cómo se llamaría entonces? 6-butil, orden alfabético. En el carbono 6 está el butil por orden alfabético. 6-isobutil. También en el carbono 6 está el isobutil. 9-metil, carbono 9-metil. 3 en el carbono 3 está el doble enlace, por eso pongo 3, y se trata del deceno, porque tiene 10 carbonos. Bien, esa es la nomenclatura que es exactamente igual a los alcanos, a los alquinos, por eso decía que cuando uno aprende la nomenclatura para los alcanos, pues se la aprende para todos. Vamos a ver las propiedades físicas. Las propiedades físicas de los alquenos son comparables a las de los alcanos. De la misma forma, el estado de agregación de los alquenos dependerá del número de átomos de carbono. De eso depende la densidad, el punto de ebullición. Por lo que los alquenos más sencillos, el eteno, propeno, buteno, son gases. Los alquenos de 5 átomos de carbono hasta 15 son líquidos y demás carbonos son sólidos. Los puntos de fusión y ebullición de los alquenos se incrementan al aumentar el tamaño de la cadena, al aumentar las interacciones entre los átomos, igual que los alcanos. Al igual que en los alcanos, la densidad de los alquenos es menor a la del agua y solamente son solubles en solventes no polares, o sea, en solventes orgánicos.
propiedades químicas de los alquenos. Los alquenos son más reactivos que los alcanos debido a la presencia del doble enlace. Lógico, hay un enlace que está siempre a punto de romperse, que es el enlace pi. Este doble enlace carbono-carbono está conformado por un enlace sigma y un enlace pi que es más débil, pero que en conjunto enlace sigma y enlace pi son más fuertes que el enlace de los alcanos. Las reacciones típicas de los alquenos involucran el rompimiento de este enlace pi con la formación de dos enlaces sigma. Entonces acá tenemos, ¿no?, un alqueno. Cuando se ve afectado por un compuesto, este enlace es el que se va a romper. Se forma, se rompe y aparecería solamente el enlace sigma, que es el enlace más fuerte. Primera propiedad, reacción de adición. Vamos a adicionar. El enlace pi de la doble unión de los alquenos es más débil que el enlace sigma y se rompe con cierta facilidad. Por esta razón, los alquenos son mucho más reactivos que los alcanos. Entonces, cuando yo hago reaccionar un alqueno con un bromo molecular o con un halógeno, este desestabiliza este enlace, lo rompe y se introduce, como lo ven acá. Entonces tendríamos que este bromo ha roto el doble enlace y se ha posicionado uno en el primer carbono y otro en el segundo carbono. Ha dado una reacción de adición. Este es un propeno, este es un eteno, el de la parte de arriba, es un eteno que reacciona con el bromo molecular. ¿En qué se convierte? En un dibromo, porque hay dos, en un dibromo eteno. Tenemos otro ejemplo, el propeno, el doble enlace que también reacciona con el bromo molecular, desestabiliza el enlace, lo rompe y se introduce en la molécula para dar un dibromo propano, dibromo etano, ¿de acuerdo? Bien, acá está el mecanismo de reacción, lo que hemos dicho, he explicado un poco más cómo es que se rompe el doble enlace y cómo el bromo va a entrar a introducirse en la molécula y pasar de un alqueno a un alcano halogenado. Acá tenemos nuevamente el eteno, el bromo, ruptura, y tendríamos un bromoetano. 1,2 dibromoetano. Se rompe, entra uno acá, se conserva la tetravalencia del carbono. Si ustedes ven 2, 3, 4, y sería 1,2 dibromoetano. Acá tenemos el 2-buteno, o sea, como esta reacción no se veía muy bien adelante, por eso es que la estoy repitiendo. Acá tenemos el 2-buteno, acá está el doble enlace, va a reaccionar con el cloro molecular, este cloro molecular rompe y entra los cloros y pasa de un alqueno a un alcano, ¿no? Y sería 2,3 diclorobutano. Vamos a ver cómo, segunda reacción. Primero hemos visto que los alquenos se pueden halogenar dando dihalogenaciones, y el alqueno se transforma en alcano dihalogenado. Segunda reacción de adición, cuando los alquenos reaccionan con el hidrógeno. Un alqueno cuando reacciona con el hidrógeno me va a dar un alcano. Es un método de obtención también, si ustedes se acuerdan, lo hemos visto hace un momento. Entonces, la reacción es una reacción de hidrogenación de un eteno. Entonces, el hidrógeno desestabiliza el doble enlace, lo rompe y se posiciona en cada carbono y el eteno se convierte en etano. Acá tenemos el propeno, igual,
el hidrógeno desestabiliza el doble enlace, rompe el doble enlace y este propeno se convierte en propano. Entonces, segunda reacción de adición con el hidrógeno para dar alcanos. Vamos a ver eso, o sea, esta es la reacción general de cómo el alqueno por hidrogenación se convierte en alcano, lo mismo, nada más que está explicando el mecanismo de reacción, pero es exactamente igual a la reacción anterior, o sea que el alqueno por el hidrógeno se va a convertir en un alcano. Aquí también tengo el propeno, que con el hidrógeno se convierte en un propano. Vamos a ver la combustión, tercera reacción. Hemos dicho que todos los hidrocarburos combustionan. Acá tengo el 2 carbonos, el eteno va a reaccionar con el oxígeno, por lo tanto me va a dar CO2 más agua. Voy a balancear, voy a tener 2 carbonos, coloco acá 2 carbonos, tengo 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. Acá tengo 2 por 2, 4 oxígenos más 2, 6. 3 por 2, 6. Acá tengo el penteno que le va a hacer reaccionar con el oxígeno, me va a dar CO2 más agua, voy a balancear. Acá voy a tener 5 inicialmente, acá le pondría 5 inicialmente. ¿Por qué desestabilizo? ¿Por qué de pronto le voy a poner luego 10? Por los hidrógenos, porque los hidrógenos no me van a dar. Entonces, lo más natural sería que acá yo pusiera 5, ¿ya? Inicialmente. Entonces yo diría 5, 5. Y después vería los hidrógenos que tengo acá, 10 inicialmente. Y acá hay 2, 2, 2. Le puedo poner el 5. 5 por 2, 10. Tendría 5 oxígenos. Y acá tendría 5 oxígenos. Acá tendría 5 por 2, 10. Más 5, 15. Acá tendría que poner 15 medios. Esta reacción solamente está multiplicada por 2, estudiantes, por 2. Puede quedar 1, puede quedar 15 medios, puede quedar 5 y puede quedar 5. Le he multiplicado por 2 ahora para que puedan ver números enteros, pero puede quedar la mitad también. Los alquenos son combustibles dando como productos CO2 y agua. Otra reacción de los alquenos es que por adición con haluros de hidrógeno dan haluros de alquilo. A ver, vamos a volverlo a leer para entenderlo. Dice que por adición con haluros de hidrógeno, este es un haluro de hidrógeno, este ácido hidrácido en orgánica se maneja mucho con el nombre de haluro, de halógeno, haluro de hidrógeno. Por eso dice, en adición con haluros de hidrógeno dan haluros de alquilo. Parto del eteno, estamos hablando de los alquenos. Lo voy a hacer reaccionar con un bromuro de hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que este desestabiliza el doble enlace, lo rompe y se introduce en la molécula. Y este eteno se va a convertir ¿en qué? En un bromuro de etilo, porque este hidrógeno se suma acá porque se rompe el doble enlace, se suma en este carbono y el bromo se suma en el segundo carbono, de tal forma que este eteno, cuando reacciona con el bromuro de hidrógeno, me va a formar un bromuro de etilo. Y esto sería la adición con halogenuros de hidrógeno. Otro ejemplo, tengo el buteno, va a reaccionar con el ácido clorhídrico o también con el hidruro de cloro o el cloruro de hidrógeno, como le quieran llamar, por favor. Desestabiliza el doble enlace y se introduce el cloro y se introduce el hidrógeno, formándose un cloruro de butilo. Si esto ustedes no lo hacen con lápiz y papel, es imposible que lo puedan entender mirándolo. Métodos de obtención de alquenos. 1. Primer método de obtención. ¿Cómo puedo obtener un alqueno? Dice por deshidratación de alcoholes
usando catalizadores, por ejemplo, el óxido de aluminio y el ácido sulfúrico. Acá tengo el etanol, parto de un alcohol, ¿ya? Y estos son los catalizadores. Lo que va a pasar que los catalizadores van a hacer que esto se forme un doble enlace, y nos dé el eteno más agua. O sea, acá va a haber una deshidratación. Fíjense, acá esto sale como una molécula deshidratada. Ya, acá tenemos que esta agua va a salir por acción del ácido sulfúrico o del trióxido de aluminio y me va a formar el eteno más agua. Entonces, si yo balanceo, tengo 1, 2 carbonos, tengo 3 y 2, 5 y 1, 6, 2, 4, 6, un oxígeno, un oxígeno. O sea, este alcohol, por deshidratación, se ha convertido en un alqueno. Del etanol, lógicamente, 2 carbonos me va a formar el eteno. Es deshidratación, la reacción es sencilla. Acá tengo otro ejemplo, deshidratación con el ácido sulfúrico. Voy a partir del 2-pentanol. En el carbono 2 está ubicado el OH. Va a haber una deshidratación, se va a perder una molécula de agua y se va a formar el 2-penteno más el agua. También puedo obtener los alquenos a partir de los halogenuros de alquilo en reacción con álcalis. Acá tenemos un halogenuro de alquilo. Es el cloruro de etilo, que lo voy a hacer reaccionar con el hidróxido de potasio. Acá lo que se va a dar es el alqueno respectivo de los 2 carbonos más el cloruro y el agua. Entonces, el alcohol es un catalizador, nada más. Tengo un cloruro de etilo más hidróxido de potasio. Se forma el eteno de 2 carbonos, se forma el doble enlace, por lo tanto, para que se forme el doble enlace, de acá sale un hidrógeno y se junta con el cloro. De acá va a salir un hidrógeno que se va a juntar. Perdón, este hidrógeno que sale se junta con el OH para formar el agua. Acá está. Porque acá dice CH3, sale un hidrógeno y se junta con este OH para formar el agua. Y el cloro que sobra con el potasio forman el cloruro respectivo. Voy a tener entonces un eteno más cloruro de potasio más agua. La reacción, vamos a ver si está balanceada. Tengo un potasio, 2 carbonos, 2 carbonos. Luego los hidrógenos, acá tengo 3, 5, 6, 2, 4, 6, un oxígeno, un oxígeno. La segunda reacción, también a partir de un halogenuro, en este caso voy a tener el bromo, que está ubicado en el carbono 2, y se trata de un radical butil, bromuro de butilo, que va a reaccionar con el hidróxido de potasio. Entonces, si es de 4 carbonos, lógicamente tiene que formar el buteno, donde al perder un hidrógeno de acá, se va a juntar para formar el agua, y me va a quedar el potasio con el bromo. Y la reacción me va a dar 2-buteno más bromuro de potasio más agua. Lo mismo, son ejemplos iguales que he puesto para hacerlo un poco más claro. ¿Qué aplicaciones tienen? La elevada reactividad del doble enlace los hace importantes intermediarios de síntesis. Se le usa mucho en la petroquímica. Probablemente el alqueno de mayor uso es el etileno para formar el polietileno, que es un plástico, un polímero. Tiene sus mayores aplicaciones en esto. También se forma el cloruro de vinilo, el estireno. A partir de este polietileno, el polipropileno, o sea, se usa mucho en la industria textil, en la industria del plástico. Y también para obtener naftas.
Bien, a ver, vamos a ver. Pregunto, ¿continuamos con los alquinos y terminamos o lo dejamos allí para que ustedes puedan hacer una asimilación? Pregunto. Creo que podríamos continuar, ingeniera. Bien, entonces terminamos lo que corresponde a los alquinos, ¿ya? Bien, vamos a ver los alquinos. Los alquinos se caracterizan porque tienen triple enlace, como lo podemos ver en la figura. Son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace, donde hay dos enlaces pi y uno sigma, ya lo sabemos, ¿no? Entre dos átomos de carbono. Acá está el enlace triple, hay dos pis y un sigma. El sigma es el fuerte y los pis son los débiles. Se trata de compuestos poco estables, son muy poco estables debido a la alta energía de su triple enlace, presentan hibridación sp. Eso ya es un repaso porque lo sabíamos. Acá tenemos el alquino. Son hidrocarburos que contienen enlaces triples, carbono-carbono. Su fórmula general, CnH2n-2 para formarlos. El acetileno o etino es el alquino más simple, ¿ya? Ese es con el que empezamos, el que tiene dos carbonos. Ejemplos, acá tenemos el etino con dos carbonos, triple enlace, por lo tanto, solamente le queda un enlace para combinarse con los hidrógenos. Por eso decíamos que su fórmula es CnH2n-2. En este caso tenemos que la N es 2 carbonos, la H sería 2N, 2 por 2, 4, menos 2, 2. Por eso me queda 2 hidrógenos. Etino. Acá tenemos el butino de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, un triple enlace. Tenemos el 2-butino, quiere decir que en el carbono 2 está ubicado el triple enlace. Y esto es cuando quiero hacer ya una generalidad, ¿no? Acá este va a ser el N, que son los carbonos secundarios. Nomenclatura. No me voy a detener porque ya lo hemos visto. La nomenclatura es exactamente igual a los alcanos, perdón. Acá tenemos un etino, 3 carbonos propino, 1 butino, porque está ubicado el triple enlace en el primer carbono. Siempre hay que contar, por favor, para no equivocarnos. Acá hay 3 más 1, 4, 3. Por ejemplo, acá ya no tiene nada, no tiene ningún hidrógeno en el segundo carbono, porque acá hace 3 y 1 de unión 4, acá hay 1, 2, 3, 4, siempre contando para no equivocarnos. 2-butino, 3-metil, dice que en el carbono 3, 1, 2, 3, hay un radical metil, aquí está, 1-butino, y en el 1 está el triple enlace. Entonces, 3-metil, 1-butino. Acá tenemos 2-cloro en el carbono 2, 1, 2, tenemos una ramificación de un cloro, sería 2-cloro. En el carbono 6 hay un radical metil, muy bien, y en el 1-butino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, acá son dos ejemplos diferentes. Acá hay dos ejemplos diferentes. Por favor, este no me lo consideran tampoco, ¿no? No está bien. No está bien nominado. Porque sería 2-cloro. Acá, 2-cloro. Hasta acá no me es el ejemplo. Los han juntado. Así es que, por favor, ese no vale, chicos. No van a decir, ingeniero, está mal formulado. Sí, está mal formulado.
Alquinos, propiedades físicas. Todos los alquinos presentan una densidad menor que la del agua. Son insolubles en agua, igual que todos los demás. Cuanto mayor es su peso molecular, menor es su solubilidad. Son solubles en solventes orgánicos no polares. La presencia del triple enlace modifica más las propiedades químicas que las físicas. Propiedades químicas. Combustión, ya lo hemos visto. Los alcanos, alquenos y alquinos combustionan en presencia de oxígeno. ¿Qué me va a dar? CO2 y agua. Acá está la reacción general. También dan reacciones de adición, sí, con el hidrógeno. Cuando yo hago reaccionar un alquino con el hidrógeno, me va a dar un alcano correspondiente porque se desestabilizan los enlaces débiles, los pi, y se queda el sigma, produciéndose un alcano, como lo vemos. 1, 2, 3, 4. Este es un butino. Cuando por una reacción con el hidrógeno, por una hidrogenación con el hidrógeno, me va a formar el alcano respectivo. En este caso, el butano. Acá es más hidrógeno. En la segunda reacción tengo el buteno. No, butano, ¿ya? La segunda me va a formar del alquino en buteno. Con el hidrógeno también desestabiliza un enlace y se introduce un hidrógeno y me forma el buteno. Generalmente son reacciones consecutivas. Primero se forma el buteno y luego el butano. Propiedad de halogenación. ¿Podemos halogenar? Sí. Tengo acá el alquino, lo hago reaccionar con el cloro y voy a halogenarlo. Se va a dar acá, por ejemplo, el cloro puede entrar una vez, una monohalogenación, o puede entrar 2 veces para darle una dihalogenación. En este caso, cuando entran 2 cloros, se desestabiliza el enlace y voy a tener 1, 2, 3 y 4. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Si lo sigo haciendo reaccionar consecutivamente con más cloro, voy a tener primero una dihalogenación en un alqueno y luego una tetrahalogenación en un alcano. O sea, las halogenaciones también pueden ser sucesivas. Primero se transforma en un alqueno halogenado o dihalogenado y luego se va a transformar en un alcano que puede ser hasta tetrahalogenado. Métodos de obtención de los alquinos. El primer método es por deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Hay veces los nombres son un poco grandes, pero uno cuando ya ve la reacción se entiende mejor, ¿ya? Acá tenemos. Este es un dihaloalcano vecinal. O sea, estoy partiendo de un dihalogenado en un alcano. Este se llamaría dibromo. Dibromo 1, 2, 3, 4. Este es un dibromo butano. Lo voy a hacer reaccionar. Puede reaccionar con amoníaco, con sodio o con un radical de amonio, ¿ya? Lo que voy a hacer es que este catalizador va a desplazar los bromos, los desplaza totalmente, y los hidrógenos, dándose la formación del triple enlace. Entonces, este que tiene 4 carbonos, que es un dibromobutano, va a perder sus halogenaciones y se va a formar el triple enlace, formando un butino. 1, 2, 3, 4. ¿Qué me va a quedar? Justamente estos productos de bromohidrógeno que salen de la molécula. Me va a quedar bromuro de hidrógeno. Dos moléculas, como las ven. Son 2 moléculas que se pierden, ¿ya? Entonces, la reacción es sencilla porque este catalizador actúa sobre, en este caso, el dibromobutano, haciéndole perder
las halogenaciones, los halógenos y los hidrógenos, y formándose el triple enlace, y como producto o subproducto me va a dar el ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno. Acá está el mecanismo, o sea, vemos cómo este catalizador va a desestabilizar las halogenaciones para que se forme inicialmente un doble enlace, posteriormente el triple enlace. Este es el mecanismo de reacción, ¿no? ¿Cómo se da? Segundo método de obtención de alquinos, por síntesis con el carburo de calcio. Acá tenemos el óxido de calcio que va a reaccionar con el carbono, eso me va a formar un carburo de calcio más E. Este es el que a mí me importa. Hemos formulado antes la primera reacción para ver cómo es que se forma este carburo de calcio, de la reacción del óxido de calcio más el carbono, me va a dar el de calcio más el monóxido de carbono. Este carburo de calcio es el que va a venir acá. El calcio que reacciona con dos carbonos, como lo vemos, pero con triple enlace, en reacción con el agua me va a dar el hidróxido de calcio y en este caso, el acetileno. Este es un método de obtención muy conocido a partir del carburo de calcio. Pero lo importante es ver cómo aquí ya en el carburo de calcio los carbonos están unidos por los tres enlaces. Esto es importante para poderlo entender. Entonces de acá sale uno, el único que le queda. De acá sale el otro enlace y se unen al calcio que vale 2. Al calcio que vale 2. ¿No? Se hace como un triangulito ahí para que me entiendan. Acá hay 3. El enlace que le queda se une al calcio, el otro carbono tiene también un enlace que le queda y se une al calcio y está formando el carburo de calcio. Entonces el agua lo único que va a hacer es sacar al calcio y entra un hidrógeno, los dos hidrógenos que aporte el agua entran uno a cada lado formando el acetileno y el calcio se une con el grupo H para formar el hidróxido de calcio. Entonces tenemos carburo de calcio más agua, me va a dar hidróxido de calcio más acetileno. Entonces veremos la reacción. Tengo un calcio, tengo dos carbonos, tengo acá dos hidrógenos, acá tengo 2 y 2 más 4, por eso pongo acá 2 por 2, 4, 2 oxígenos y la reacción está balanceada. Otra es a partir de alquenos, por pirólisis con calor, lo voy a transformar en un acetileno más hidrógeno. En este caso es el etileno. Por pirólisis, agregándole calor, voy a transformarlo en un alquino más hidrógeno. Los hidrógenos van a salir de acá. Al salir los hidrógenos, por acción calórica se va a formar el enlace y voy a tener el alquino respectivo. Aplicaciones, la mayor parte de los alquinos se fabrican en forma de acetileno, sobre todo, también se usa mucho en la síntesis del PVC, para plásticos y textiles, y en algunos productos de fármacos, que es lo que más se usa. Con esto hemos terminado, estudiantes, todo el tema sobre hidrocarburos, hidrocarburos saturados, alcanos, hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Buenos días.